hacer trabajo. Entonces, en esta ecuación, la 5 que les estoy mostrando, el trabajo que se tiene que hacer para aumentar el área superficial de un líquido sería igual a la tensión superficial del líquido por el incremento de área. Es decir, si al principio tuvieran una gota en forma esférica de un diámetro, pongamos de 5 centímetros de diámetro, y la rompen en gotitas más pequeñas, todas igualitas, atomizarla, no sé, de 1 milímetro de diámetro. Si ustedes calculan el área de todas las gotitas que forman y la comparan contra la inicial, antes de romper la gotita, antes de atomizarla, hubo un incremento de área. Eso es lo que es delta A. Entonces, fíjense como si despejamos de aquí W, que es el trabajo, es igual a gamma por delta A, o sea, la tensión superficial por el incremento de área. O sea que hacemos un trabajo. Esta ecuación, si recuerdan, la dedujimos cuando hablábamos de que teníamos, suponiendo que tuviéramos un líquido con un jabón y que introducimos un bastidorcito consistente en un alambre y en forma de U y otro que alambre enrollado en los extremos de los brazos de la U. Ese alambrito es movible. Entonces, si introducimos el bastidorcito en el agua con jabón, cuando lo sacamos vamos a notar la presencia de una película. Y como ese alambrito movible lo podemos jalar, si aplicamos una fuerza, la película se estira. Para alargarlo necesitamos hacer un trabajo. El trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia que recorrió el alambrito. Y así hacemos una deducción donde llegamos a esta otra ecuación. Las unidades entonces en las que se mide la tensión superficial pueden ser de unidades de fuerza por unidad de longitud de la superficie, o sea, en newton sobre metro, o en unidades de sistema antiguo de unidades SGC, en DINA sobre centímetro. Ahora, también se puede entender que cuando incrementamos la superficie, las partículas que están en la superficie, al atomizar el líquido, las partículas que están en la superficie en contacto con la fase gaseosa están energéticamente en otro nivel, o sea, cambia su energía libre superficial. Entonces también podemos decir que se incrementó la energía superficial cuando atomizamos el líquido y ahora ya tendremos que hablar de la energía superficial de esas partículas en la superficie como joules sobre metro cuadrado o energía sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más tratamos? Pues que la tensión superficial puede ser modificada de dos maneras básicamente. Una es por efecto de la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, menor tensión superficial del agua, por ejemplo, o del benceno, la figura que está a la derecha. Y la podemos modificar también con la presencia o la adición de solutos. Pero hay diferentes comportamientos de los solutos. Los electrolitos fuertes normalmente suben la tensión superficial. Electrolitos débiles bajan gradualmente a medida que se va aumentando más el soluto, bajan la tensión superficial. Y hay otros que se llaman surfactantes, que con una pequeña adición se modifica marcadamente la tensión superficial. Ahí caben los jabones o detergentes. Ahí fue donde nos quedamos, ¿sí? Y miren, hoy vamos a empezar, cuando les hablé de evaluación, les dije que íbamos a hacer actividades durante la sesión de clase. Entonces, el día de hoy, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar con una de ellas que es, creo que no lo hemos hecho antes, que se llama Kahoot. Es una aplicación que nos permite interactuar, que nos permite hacer un poquito más dinámicas las clases, menos monótonas, dándole más emoción, dándole un poquito más de motivación, ¿sí? Así es que los voy a invitar
a que se conecten a Kahoot. Ahorita les digo cómo lo van a hacer. Bien, entonces una vez que entren a Kahoot, les va a pedir una clave o un PIN, eso que les estoy mostrando ahí en la pantalla, 661 63 53. Háganlo. Esas actividades van a contar para la evaluación. Ya creo que ya les había dicho y no lo vuelvo a repetir. ¿Solo un nombre, profe? Sí hay que ponerle un nombre, sí, que los identifique, ¿no? Por ejemplo, tú, José Chávez, Paulina ha de ser Villatoro, supongo. Miguel Rangel. Sí, profe, según yo soy el único Miguel. Ah, ok, no hay problema entonces. Esperamos en que se agreguen todos un poquito. Entonces, el cuestionario va a ser de opción múltiple, el que van a ustedes a resolver, y como este serían algunos parecidos a lo largo del curso. Es un juego en el cual, pues, si contestan más rápido y acertado, pueden ganar más puntos. Pero para mí, al efecto de evaluación, no me va a interesar tanto quién contestó primero y bien, sino el número de aciertos que tuvieron. Y el número de aciertos, suponiendo que fueran 5 Kahoots en un parcial y que fueran 4 preguntas por cada caso Kahoot, entonces van a ser 20 preguntas en total las que se apliquen. A esas 20 preguntas, quien tenga todas bien, les voy a asignar 9 puntos de los 15 que se van a evaluar en actividades. Entonces, va a ser una regla de 3. Cuando se logren todos los puntos posibles, tendrá 9 puntos de las actividades, y así en regla de 3. No sé si todavía falta alguien, ya tengo 27 en el grupo son. Sí, yo, profe, falto. A ver, adelante, entonces aquí te estamos esperando. Ya tengo 29 asistentes. Debería haber 29 inscritos en el Kahoot. Nomás tengo 26, me faltan 3. Pues una vez que empecemos el cuestionario, nada más van a darse tiempo de 20 segundos para que contesten. ¿Sigues sin conectarte, Villa? Sí, profe, en eso voy. Ya estoy entrando. Ah, sale pues.
está sucediendo algo raro porque tenía 27 y ahorita están 25, bajó 24. Perdieron la conexión, tal vez 3. Bueno, esto va a ser de ensayo, por ahí está teniendo Iván problemas. Vamos a empezar, a ver si mientras se integra él. Sí, profe, tengo problemas. Mejor empiecen ustedes. Ok, ahí va. Solamente una estuvo incorrecta. Bueno, entonces la más rápida fue Natalia Cervantes. Rápida y acertada. Igual la 2. 16 buenas. No, pero nada más 3 buenas. Esta no la hemos comentado, en las fuerzas que actúan entre las moléculas del líquido, entre ellas mismas, se llaman fuerzas de cohesión. Y las fuerzas que actúan entre el líquido y la superficie donde está en contacto el líquido se llaman fuerzas de adhesión. La forma de el menisco del mercurio hace que las fuerzas de cohesión sean superiores, o sea que la respuesta era la azul. Pero, ok, no hay problema. La 3. Pero los detergentes son agentes tensioactivos, es decir, modifican la tensión superficial. Y la respuesta hubiera sido entonces la café. Y sí, un buen número de ustedes logró acertar 16 buenas. Así vamos. Vamos con la pregunta 4 de 5. 19 buenas. Sí, los sustancias que se agregan al agua que reducen la tensión superficial se llaman agentes tensioactivos. Tensioactivo es la respuesta, el azul. Lo dijimos en la respuesta a la pregunta anterior. El detergente es un agente tensioactivo. Este es como quien dice, estaría repetida esa pregunta. Veamos la siguiente, 5 de 5, la última.
Y las fuerzas que hacen que evitan que un insecto se hunda, pero que además hasta incluso pueda patinar, son las fuerzas de adhesión. 15 buenas. Al final, este ejercicio me puede dar también, además del podio, o sea, quién logró más puntos, quién estuvo en primer lugar, quién en segundo, tercero y así. Nos permite también registrar los aciertos. Esto yo lo voy a utilizar para hacer la evaluación, como les decía. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien, profe? Entonces, pues para que se pongan o sea, para que se preparen, es decir, que revisen y que estudien el material que se ha visto previamente en las clases para que vayan a la par y que cuando se apliquen ejercicios como este, pues sacar una buena puntuación. De esto yo lo descargo y ya lo guardo en mis archivos para hacer la evaluación al final. Y seguimos entonces con la exposición. ¿Qué implicaciones tiene la tensión superficial en algunos fenómenos de la naturaleza y que después se aplican en procesos reales, industriales? Fíjense que si ustedes tienen una burbuja de jabón, o sea, ya cuando uno va por ahí a las plazas, les venden esos tubitos que tienen agua con jabón o agua pues con una sustancia y que si meten un aro y sale una película y después le soplan y salen burbujas. También pueden observar cuando tienen algunos líquidos en un recipiente que en las paredes se forman burbujas. Nada más que esa burbuja, en el caso del jabón, es un líquido, una película líquida en contacto con una atmósfera gaseosa. Y en el caso de las burbujas de gas dentro del líquido, pues es una burbuja de gas en contacto con una fase líquida. Bueno, si analizamos esas burbujas, encontramos que la presión interna dentro de la burbuja es superior a la presión externa. La deducción de la ecuación que nos permite determinar la presión interna es esta. O sea, ¿cuáles son las variables? P es la presión interna, P0 es la presión fuera de la burbuja, gamma es la tensión superficial del líquido del cual se está formando la burbuja y R es el radio de la burbuja. Fíjense que en esta ecuación, que es el lado derecho, el radio de la burbuja está en el denominador. Entonces, a medida que R es más pequeña, es decir, que la burbuja es más pequeña, la diferencia de presiones, el primer término en la ecuación, se hace más grande. Es decir, si aquí gamma fuera una constante, la tensión superficial de un líquido la tomamos como si fuera una constante y la variable es el radio, a medida que el radio sea más pequeño, este cociente de la derecha de la ecuación se hace más grande. Por lo tanto, la diferencia de presiones entre el interior de la burbuja y el exterior, la atmósfera que rodea, se hace más grande. A esto es lo que se le llama la ecuación Young-Laplace. Tiene que ver con la tensión superficial. Entonces, ¿qué otros fenómenos podemos observar? Fíjense que cuando ustedes introducen en un líquido un tubito delgado que sea transparente,
el líquido que al introducir el tubito dentro del líquido, observamos que el líquido asciende. No se da tanto en los popotes cuando tomamos bebida con popote, pero sube muy poquito porque el diámetro del popote es muy grande. Se necesita un tubito muy delgado, de diámetro interno muy delgado. Y si ustedes han sido curiosos, han encontrado que si lo observan en los popotes y entre más delgaditos y transparentes mejor se ve, se forma lo que se llama un menisco. Lo vemos aquí en el lado de la derecha. Ese menisco tiene una curvatura diferente dependiendo de el tipo de líquido que esté en el interior del tubito. Y una ampliación de la zona donde hay contacto entre la superficie del vidrio y el líquido, o sea, se observa que hay un cambio de curvatura, como se muestra acá en la figura B que ustedes están viendo a la derecha. Un cambio de curvatura desde la superficie, que estoy indicando con el cursor es el menisco de la superficie, interfase líquido-gas. Es muy curva en la interfase sólido, líquido, gas. Y se forma lo que se llama un ángulo de contacto. El ángulo de contacto se forma entre, déjenme poner qué lados, entre este es uno de los lados del ángulo. A ver, ¿con qué color lo voy a poner? Nada más que, ¿con qué color lo pongo? Insertar. Esta superficie vertical, esta línea vertical que está aquí, es la superficie del capilar. Y el ángulo se forma entre esa línea vertical y la tangente, empezando, esa tangente donde se traza, desde el punto donde se intersectan las tres fases en contacto, en equilibrio, el sólido, del vidrio del capilar, el líquido y la fase gaseosa. Este puntito que estoy anotando arriba. Y se traza entonces la tangente, es este otro lado, y ahí se forma lo que se llama el ángulo de contacto. Ese ángulo de contacto depende de las interfaces sólido-líquido, principalmente, y toma valores entre 0 y 180 grados. Para líquidos como el agua y vidrio como material para el capilar, ese ángulo es muy pequeño. Ese ángulo teta es muy pequeño. Pero si lo observan para mercurio, es decir, que metieran un tubito y el líquido fuera mercurio, van a notar algo. El menisco, en vez de ser cóncavo como en el agua, es convexo. O sea, fíjense, el agua es hacia abajo. El mercurio forma como si fuera una campanita hacia arriba, o sea, es convexo. Y el ángulo de contacto ahora para el mercurio es mucho mayor. Es en la última figura. Este ángulo de contacto vale más de 90. El agua forma un ángulo de contacto muy pequeño. Pero otro detalle, si este experimento lo hiciéramos, observaríamos también lo siguiente. El agua sube sobre el nivel del exterior del recipiente donde está introducido el capilar. Déjenme pasar a la pizarra para explicarles mejor.
Decía, una cubetita, una palanganita que tuvieran de líquido, por ejemplo, agua, ¿no? Y aquí introducen un capilar muy delgado, de diámetro interno muy delgado y transparente para poder observar. Entonces, en cuanto ustedes hacen eso, el líquido asciende en el interior hasta una determinada altura. Esa altura que asciende depende del diámetro del capilar. Entre más pequeño es de diámetro el capilar, más sube. Entre más delgado, menos sube. Les decía el caso de un popote. Pues, si lo han visto, casi está al nivel del externo del líquido. Pero si ese mismo experimento lo hacen con mercurio, o sea que ahora es líquido, mercurio líquido, meten el capilar y van a notar que en vez de subir, incluso hasta baja en el interior. No mucho, no apreciablemente. Pero además el menisco va a ser de forma convexa. Algo así van a ver. ¿A qué se atribuye esas diferencias? Que en unos casos suba, en otros baje. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? De la pizarra. Sí, No, profe. profe. Sería igual con el popote, ¿no, profe? Igual bajaría, pero todavía más. En el No, popote del mercurio. no bajaría. Más bien sería mucho menos, es decir, con el popote, no sé, algo así. Baja más, pero es muy poquito. Entre más delgado es el popote, más bajaría el nivel, pero no es tanto como la del agua. El agua, ustedes meten un tubito delgadito de 3 milímetros de diámetro y sube como 2 centímetros, muy marcadamente. El mercurio, hasta dificultad tendríamos para medir eso que descendió. A lo mejor sería 1 o 2 milímetros, muy poquito. Bueno, el causante de este fenómeno es la tensión superficial. Miren, hay fuerzas que hacen que el líquido suba. ¿Cuáles son las fuerzas? Hay una fuerza hacia arriba que es igual a este resultado, a esto. 2pi, el radio del capilar, por la tensión superficial, gamma, y por el coseno del ángulo de contacto, teta. Teta es el ángulo de contacto. Esa es hacia arriba, es la que trata de jalar hacia arriba al líquido. Y hay una fuerza que es hacia abajo, que es la fuerza de gravedad. Es decir, esa columna de líquido que asciende, pues también está sujeto a una fuerza, o sea, del peso, resultado de la gravedad. ¿A cuánto es? Pues es igual al volumen de líquido contenido dentro del capilar. Y ese volumen viene siendo el diámetro, o sea, el área transversal del capilar, pi por radio al cuadrado, es una sección circular, por la altura a la cual asciende, por la G, la constante gravitacional, y por H, y por la densidad del fluido. Si sube el líquido y se mantiene estático, es decir, ustedes observan que ya no ni sube ni baja, debe haber un equilibrio entre las dos fuerzas.
se igualan la fuerza hacia arriba, resultado de la tensión superficial, y la fuerza hacia abajo, resultado de la acción de la gravedad, entonces van a llegar a la siguiente ecuación. La altura a la cual va a subir va a ser igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo teta, o sea, el ángulo de contacto, el ángulo de mojado, entre la densidad por G y el radio del capilar. ¿De dónde salió esta ecuación? Pues de ese balance de fuerzas que estamos mostrando. Noten que podemos despejar la tensión superficial, gamma. Y esta que está aquí. Si la despejamos, entonces, ¿qué necesitamos para determinar la tensión superficial de un líquido? Pues medir la altura a la cual asciende, medir el ángulo ese de contacto en la interfase sólido-líquido, el ángulo de contacto, conocer el dato de densidad del líquido que estamos utilizando y el radio del capilar. Ninguno de ellos es difícil de obtener. Entonces, una manera de determinar la tensión superficial es por el método del ascenso capilar, este que les estoy explicando. ¿En qué consiste? Pues en tener un capilarcito delgado, introducirlo dentro del líquido, que se quiere medir su tensión superficial, permitir que el líquido penetre y ascienda en el capilar, medir la altura a la cual asciende, ya cuando se mantenga estable la altura, que no suba, que no baje. El ángulo de contacto, medir o identificar cuál es el radio de gravedad, digamos, consultar o determinar también experimentalmente la densidad del líquido, y con esos datos sustituimos acá en la ecuación y despejamos gamma. ¿Cómo ven? En la diapositiva que ya les estoy mostrando ya está despejada gamma, miren, esta es la primera. En eso consiste el método de elevación capilar. Ahí la fórmula tiene variación de densidad, profe, es el delta P. Ah, sí, es que sería delta de Rho, sería la densidad del líquido menos la densidad de su vapor o del aire que está en contacto con el líquido, pero la densidad de los vapores o gases es muy baja. Así es que este término delta Rho se toma como la densidad del líquido. Siendo así, queriendo ser muy precisos, tendríamos que meter la densidad de fase vapor. Pero se tiene poco margen de error si estimamos, o sea, suponemos que la densidad delta Rho, tomarla como la densidad de líquido nada más, del cual estamos midiéndole la tensión superficial. ¿Alguien más? Muy- ¿Alguna otra? Miren, para el caso de agua, los ángulos que se miden, bueno, eso se podría hacer también de manera, creo que uno de los experimentos que yo les estoy haciendo, que estoy pidiendo que hagan es poner gotitas sobre la superficie de un portaobjetos de vidrio. Una gotita, con una que tengamos es suficiente y pequeñita. Entonces, sí, tenemos el portaobjeto limpio de vidrio. Y que no tenga grasa, que no tenga aceite, que no esté sucio. Pongamos que esta es la superficie del vidrio. Y le colocamos una gotita
veríamos que la gotita tiene tendencia a tomar una forma como así. Perdón. Ese sería para mercurio. El mercurio te tomaría esta forma, pero una de agua, ya se me fue la... regresar a la pizarra. Pero una de agua lo que haría es que se desparramaría sobre vidrio, se extendería. La gotita que yo dibujé abajo es de mercurio, pero una de agua haría esto, miren. Se desparramaría. ¿Y cuál sería el ángulo? O sea, yo ese ángulo que estoy queriendo medir sería este. Queriendo medir entonces el ángulo, lo podría hacer a través de este método. Colocar una gotita sobre una superficie de un portaobjeto de vidrio y ya después cuando esté en reposo, pues amplificar la imagen. Tendría que utilizar incluso un telescopio o una mirilla de un una lupa para amplificarla, sacarle una imagen y de la imagen utilizar a lo mejor algún software o hasta un transportador y medir el ángulo. Yo vería que para el agua teta es muy pequeño. O sea, ese ángulo de contacto aproximadamente sería unos 10, unos 8 grados. Tendría tendencia a ser cercano a cero. Para el mercurio, ese ángulo sería mucho mayor. Teta sería mayor de 90 grados. Veamos qué valor tiene la función coseno. Ya ven que en la ecuación que estábamos mostrando hace un ratito, aparece coseno de teta. Entonces, ¿cuánto vale coseno de teta? Si teta vale 0, ¿cuánto vale el coseno de teta? 1. 1. O sea, para 0 grados el coseno de teta vale 1. Si el ángulo vale 90 grados, ¿cuánto vale la función coseno de teta? 0. 0. Y si es mayor de 90, este es menor que 1. O sea, es negativo. O sea, es negativo más bien. O sea, es un valor que varía entre 0 y 1, la función coseno, pero sería negativo para ángulos mayores de 90. Es negativo aquí. Entonces, para ángulos muy pequeños, o sea, valores muy cercanos a 0 grados, el coseno de teta se puede aproximar como a 1. Por ejemplo, si el ángulo fuera de 10 grados. Si el ángulo fuera de 10 grados, ¿cuánto vale la función coseno? Para 10 grados, 0.98. 0.98. ¿Sí ven que es muy cerquita de 1? Pues para ángulos muy pequeños, yo puedo entonces suponer que el coseno de teta es igual a 1. Y en esta ecuación, en la de arriba, si digo coseno de teta para ángulos pequeños se acerca a 1, entonces se simplifica la ecuación acá donde está la 9. La tensión superficial ya no nos pediría, ya no necesitaríamos saber el ángulo de contacto, ya nada más el radio, nada más la altura a la cual subió el líquido, la densidad del líquido, la constante gravitacional, que como saben es función de la posición en la Tierra, y ya con eso puedo calcular, sustituir y calcular la tensión superficial. ¿Preguntas?
Esta misma ecuación podría predecir la de arriba cuando un líquido baja, porque para ángulos de contacto del mercurio de mayores de 90 es negativo. Entonces, suponiendo que el ángulo fuera de 140 grados, ¿qué valor tiene el coseno de 140 grados? Menos 0.76. Y entonces, fíjense cómo ya, si ustedes despejaran de ahí h, la altura, pues van a obtener una altura negativa. ¿Qué significa? No va a subir el líquido, incluso va a bajar. Este fenómeno nos ayuda a entender por qué los árboles son capaces de extraer agua de la tierra y llevarla a través de las raíces y todos los conductos que tiene hasta la punta del árbol. No es totalmente la respuesta, pero sí es acción capilar la que participa en parte para permitir que en contra de la gravedad los árboles y las plantas logren suministrar agua hasta las partes más altas. Además de que nos permite determinar la tensión superficial. Así como estoy diciendo de agua, entonces podrían analizar el efecto de un soluto sobre la tensión superficial, preparando mezclas, por decir, agua y alcohol, o agua pura, alcohol y mezclas de ellos, para ver qué efecto tiene la adición de alcohol sobre la tensión superficial, o agua y sal de cocina, o agua y azúcar, cualquiera le podrían estudiar, para eso sirve. Y de esos datos ya se pueden encontrar en la literatura, ya alguien los hizo, pero ese es el procedimiento, medir el ángulo de contacto, conocer el radio del capilar, medir la altura a la cual subió, y con esos datos, más la densidad y la constante gravitacional, podemos saber la tensión superficial. ¿Nos sirve nada más para eso? No. Fíjense que ya después en cursos más avanzados, cuando les hablan de limpieza de inclusiones de los aceros, cuando se está refinando, no solamente queremos ajustar composición química para dar la composición del acero que nos piden, no solamente nos piden ajustar la temperatura, también nos piden que esté limpio de inclusiones no metálicas, y eso se hace desde que se diseña la práctica de desoxidación, buscando que las inclusiones coagulen, o sea, se junten entre ellas, que no sean mojadas por el líquido, para que floten, para que se eliminen del acero. Y ahí se mete el concepto de tensión superficial. Lo que vemos son cositas medias curiosas, como eso de que si un insecto flota, ¿no?, sobre un líquido, que si una aguja flota o no sobre un líquido, que el capilar, no, pero tienen implicaciones más adelante. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, crítica, queja, algo? No, profe, todo bien. Miren, De esas momento no, ecuacioncitas, profe. dime, perdón. No, digo que pregunta si alguna duda, digo que de momento no. Ah, está bien, Iván, gracias, sí. ¿Qué estamos empezando a ver? Métodos de medir la tensión superficial. Entonces, esto que estamos viendo, entonces lo vamos a aplicar en la solución de un problema. Este problemita se los voy a dejar de tarea para la siguiente clase que tengamos. El 4, el que les estoy proyectando en la pantalla. Les va a aparecer ya el enunciado cuando se asigne la tarea. Y ya se habrán dado cuenta con las tareas que les regresé que voy a ser pues cuidadoso a la hora de evaluar, de que traten de trabajar lo más limpio y ordenado, y que si se les piden opiniones, conclusiones, que también estas estén incluidos en la solución, como en el ejercicio que les acabo de regresar de la tarea 1.1, donde se pide hacer una comparación entre la área superficial
de un líquido nada más en forma de una masa grande y una serie de gotas cuando se atomiza. Pues también aquí, si ven, hay preguntas. Entonces, no es nada más mostrar los resultados de los procedimientos y los valores numéricos, sino también analizar y hacer las conclusiones, porque eso también da una idea de qué tan buen dominio se tiene del tema. Tengo las 13:52. En la siguiente clase vamos a seguir hablando entonces de otros métodos que se utilizan también para determinar la tensión superficial. Yo ya estoy terminando, ya nada más nuevamente les vuelvo a preguntar si hay alguna duda. No, disculpa, profe, dijo que el número 4, ¿verdad? Sí, Que el está 4. en azul. Sí, Ah, ok. de cualquier manera les aparece ya en la notificación de la tarea ese mismo enunciado. ¿Quiere que pongamos el enunciado también? Mira, si se trata de trabajar limpiecito y ordenado, sí debería de estar incluido, ¿no? Ah, ok. Como Bueno. que las florecitas también cuentan a la hora, la limpieza, si es buena caligrafía, si las imágenes no están difusas. Por cierto, Montserrat, tu archivo no lo pude abrir, Montserrat Ayala. ¿Estás Sí, en profe, de conexión? hecho, cuando me lo regresó, le mandé un mensaje por chat y le anexé la evidencia de que pues sí lo tenía, pero creo que nunca vio el mensaje. No, no lo vi. Sí, eso es lo que te iba a decir. Como si lo entregaste, bueno, lo que entregaste es que no se puede abrir. Si está dentro de tiempo, te lo voy a recibir en el chat y te lo voy a revisar. Sí, está bien, profe, muchas gracias. Ok, Igual ahí se lo mandé. ándale pues para todos que pasen buena tarde. Nos vemos entonces o nos conectamos la próxima. Nos Sale, vemos, nos vemos. profe. Sale, profe. Sale, sale.